Pues buenas y accidentadas noches desde director de fotografía. Este director tenía que haber sido hace un rato, pero hemos tenido problemas de conexión. Qué gracioso que Manu y yo somos gente de tele y nos ha salido fatal. Pero estamos aquí. Bueno, ante todo, daos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de soportes de cámaras, de grúas, bueno, yo creo que el mundo de uso en general. También vamos a hablar de los libros de Manu, que hace cosas muy chulas. Y vamos a explicar primero quién es Manu Balseiro, para quien no lo conozca. Manu, preséntate tú mismo. A ver. Bueno, la verdad, primero muchas gracias por invitarme. Bienvenidos a todos y siento el retraso que ha sido por culpa de mis conexiones. Imposible. Y nada, yo soy un operador de cámara, trabajo siempre con cabeza caliente en televisión española. Y bueno, también intento meterme dentro de la formación técnica. Y eso me ha llevado pues a escribir tanto libros como empecé con la web y todo eso hasta lo que es el día de hoy. Cámara más apasionado de lo que es la imagen, intentando aportar un poco a todo esto. Investigo la narración, sobre todo la narración de cámara. Tu trabajo en el día a día es en televisión, entiendo que principalmente podemos ver cosas tuyas en tele de manera constante y regular, ¿no? O sea que es un operador. Y soy operador de cabeza caliente y pues, dependiendo de la programación o los rodajes que tenga que hacer, las grabaciones, pues dependiendo de eso, pues algunas cosas otras. Pero vamos, es el día a día. Sí. Lo tuyo son sobre todo cabezas calientes, como hemos dicho, con lo cual eso incluye no solo pues las cabezas de las grúas, sino también los móviles y todos estos aparatos electrónicos nuevos que entiendo que además te apasionan, ¿no? Que el mundo de la cámara ha pasado de ser como una grúa, como mucho, en la que lleva el operador subido encima a lo bruto, a ahora ya ser todo electrónico. ¿Aún se ven grúas de estas antiguas en las que el operador pues estaba encima y operaba? Pues yo creo que dependiendo de lo que es el rodaje o la producción que se quiera hacer, yo creo que se ha ido desbancando todo esto. Pero si siguen utilizando, sobre todo lo que son las grúas pequeñas, o valero pequeñas que son de 1 o 2 metros de brazo, donde se sienta el operador, sí que se suele utilizar. Lo que pasa es que toda una serie de desarrollos de nuevos soportes de cámara han ido desbancando a la grúa pequeña, sobre todo con vías, y más en producciones que puedan utilizar un móvil, un Ronin, un Lasticam, o ya con las grúas telescópicas. Las grúas telescópicas fue un avance exponencial para sobre todo para la producción, para el tiempo de producción, de poder un plano y ahora vamos a montar la grúa, que ver qué posición tiene la grúa para poner esas vías. Con las grúas telescópicas facilita mucho el tiempo. Facilita mucho el tiempo. Todo esto ha ido comiendo espacio. Aparte que el espacio que necesitas para la cámara en una cabeza caliente no es lo mismo que la de un operador, más si va con un foquista. Todo eso ha sido mejoras que poco a poco han ido desbancando lo que es la grúa tradicional. Hasta ahora lo que estamos viendo habitualmente, o al menos yo cuando hago planos con grúas, con cabezas calientes, hasta ahora estábamos viendo como 3 tipos de opciones de control. Una eran las típicas manivelas, que vas así, que vas moviendo la cámara con manivelas al estilo de los años 50. El siguiente es lo que llaman una moto, que era un trípode con un monitor y la típica moto de televisión que tú vas operando de manera más orgánica, digásemos. Y por último estaban los joysticks, ¿no? Son las 3 opciones actuales más habituales. ¿Tú con qué te sientes más cómodo? A ver, yo me siento muy cómodo con el joystick. Lo que pasa es que también toda mi experiencia desde que entré en el 2009 en el departamento de cabeza caliente ha sido con joystick. Es verdad que las manivelas pues están en desuso, principalmente porque los joysticks, sobre todo para televisión, pueden meter más controles que unas manivelas. Es decir, el tercer eje lo puedes manejar con el tercer dedo, con el eje. No ibas con pedales, si no recuerdo mal. Hacías el tercer eje con un pedal, era muy complicado. Yo lo he hecho alguna vez. Sí. Tiene muchas cosas positivas las manivelas, por ejemplo, para movimientos mucho más suaves, mucho más precisos, pero para rodajes o para producciones más cinematográficas donde hay un foquista. Pero en todas las producciones donde no hay un foquista, donde televisión que tiene que englobar todo el operador,
pues ya se utiliza el joystick. Todos los que son cinematografía aérea, con joystick. Uy, te estoy perdiendo un poco. Y porque tú en un mismo operador tiene que coger todos los controles, de operar todos los controles. Obviamente. Y luego es verdad que el pan bar es como si fuese un trípode normal donde el operador transfiere el movimiento real del trípode al movimiento de la cabeza caliente. Entonces eso para un operador normal es mucho más sencillo que, sabes, tú estás acostumbrado a operar una cámara normal de plató con lo que son los manerales, sí. y tú puedes hacer un movimiento al que estás acostumbrado a la cabeza caliente. Me siento mucho mejor con el joystick. ¿Has visto en los últimos días, en los últimos meses, espera, estoy contestando, me están mandando un mensaje. En los últimos meses aparecieron unos nuevos controles que se llaman Mimic, que no sé si lo tienes controlado, que es el hecho de que con una pieza de hardware la cámara reproduce los movimientos exactos que hace el operador, ¿no? O sea, he colgado un vídeo hace unos días de un operador que se ponía un Mimic en la cabeza, un Ronin al lado, movía la cabeza y la cámara se movía a la vez, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Tú crees que vamos hacia esta línea de movernos con la cabeza o con lo que sea y que el sistema nos copie los movimientos? Hombre, yo creo que el futuro es hacer sencillo al operador los movimientos más complicados. Entonces, y eso se basa en hacer algo que traduce los movimientos tuyos reales. Hay uno que es también que vi que es uno que es un soporte al hombro, como si fuese un estativo normal. Pues si eres un operador de cámara, estás muy acostumbrado a eso, que traduce esos movimientos a la cabeza caliente. O sea, todos esos desgloses y todos los avances tecnológicos van a favor de la narración de la narración con la cámara. Y tú no solo siempre quieres algo muy fluido, tal. Si quieres tú algo en plan que transfiera lo que es la operación a cámara al hombro a la cabeza caliente, tienes ese tipo de desarrollos que ha sido gracias a lo de Mimic. Claro. Entonces todo esto, como acaba de empezar, está por ver. Yo todavía no me veo haciendo así, operando la cámara. Suena un poco de futuro, pero tenemos que verlo. Veremos. A ver, podéis comentar, o sea, hemos empezado como Manu y yo así a soltar la chapa directamente, pero los comentarios están para que vosotros aportéis cosas. Veo gente que ya están comentando, por ejemplo, Ismael González comenta: buenas, trabajo en Mediaset y todavía hay grúas donde el operador está subido. Por cierto, hice las prácticas en televisión española y Manu me enseñó mucho, o sea que ha sido alumno tuyo, Ismael. Nos saludan desde Perú, desde Colombia, desde Lleida, desde Chile, o sea, muy bien, tenemos así como un poco de gente de todo el mundo. Si tenéis dudas sobre grúas, sobre movimientos de cámara y sobre travelings, etcétera, todo lo que sean estabilizadores y cabezas, aprovechar el momento porque hoy es el día para hablar de esto. Deciros que Manu tiene, entre otros libros, este libro que se llama La cabeza caliente, el gran paso adelante en el movimiento de cámara. Es un libro excelente con mayúsculas, en el que habla precisamente pues de diferentes tipos de cabezas de calientes, cómo funcionan. ¿Dónde se encuentra? Editorial Wok. Esto si lo buscáis, cabeza caliente Manu. Iba a decir que lo busquen en Google, pero si buscan cabezas calientes en Google igual salen otras cosas. Pero buscar... Ya empieza ahí a absorber un poco el flujo de información, que si antes era la cabeza caliente solo era para una cosa. Exacto, ahora es para las cosas. Entonces, si no, podéis ir a tecnicatv.com, que es la web de Manu, que ahí encontraréis la forma de cómo adquirir este libro. La verdad es que está muy bien porque en este libro se hablan de varios tipos de cabezas calientes, pero una cabeza caliente, no olvidemos que es un sistema en el cual nosotros montamos una cámara y de manera remota, electrónica, se controla esta cámara pues con los mandos que hemos dicho antes. No solo se aplican grúas, sino pues eso, también en un móvil o también incluso en helicópteros, no en gimbals también. O sea, aparte, al final un gimbal es un móvil lo mismo por un helicóptero que a mano. Pero las bolas estas típicas de helicóptero. Manu, una pregunta al respecto. O sea, si yo, por ejemplo, aprendo a usar un móvil, después cuando me llaman, yo que sé, de una cadena de televisión para hacer un programa en directo con una grúa, es muy diferente operar un móvil, porque es algo que el móvil sí que ahora más o menos, quien más quien menos lo ha usado, pero es muy diferente usar una grúa
O sea, una cabeza caliente de un... Dime. ¿Dices el móvil operado o el móvil que uno lo opera y otro... O sea, cuando digo operar me refiero a llevar los mandos con el pan tilt roll, ¿no? O sea que lo que haces son las panorámicas, ¿no? En el momento que te acostumbras a llevar incluso el foco, a lo mejor. O sea, cuando te enfrentas a la cabeza caliente, lo que es el joystick, sobre todo gente ya de nuestra edad y gente más pequeña, pues más todavía, está acostumbrada a lo que es el desarrollo de los dedos, de ser capaces de mover todo esto de una forma muy eficaz. Entonces esa parte, que a lo mejor a gente más mayor le ha costado, esto ya está aprendido. Sí. Entonces, yo creo que el principal problema que se encuentra mucha gente es saber o conocer cómo se tiene que mover la cámara para facilitar el movimiento o para no complicártelo, para que muchas veces haces una cosa, haces una planificación y ahí te vuelves loco. Entonces, aun teniendo muchas horas de joystick o de operación, si haces ese tipo de movimiento, te va a ser muy difícil llegar a que el plano sea correcto. Entonces, si tú eso lo has aprendido con el Ronin o con una cámara normal, sobre todo con un Ronin, si la cámara, o con un Steady, una cámara que esté en el espacio, si tú aprendes a mover la cámara en el espacio, más allá de lo que es una dolly, pedestal, bueno, los pedestales también se pueden mover muy bien hechos. Entonces, todo lo que sea eso, que tengas aprendido, te va a resultar más fácil llegar a aprender eso. Para coger la cabeza caliente en un plató, o en una producción externa, o para que dar ese paso te va a resultar mucho más sencillo. Pero sobre todo tienes que fijarte en qué va a hacer la cámara, cómo va a hacer la cámara, para no perderte en el espacio. Sí, a mí, yo reconozco que no soy un gran operador de cabezas calientes, lo hago en publicidad, lo hago en películas, para planos muy concretos, y yo había sido operador de cabeza caliente en TV3 en su día, y reconozco que a mí me daba, o sea, es una posición que siendo operador de cámara de toda la vida siempre me ha dado mucho respeto por lo que dices tú. O sea, tú cuando estás con una cámara tienes panorámica vertical, panorámica horizontal, zoom y foco, y bueno, como mucho te puedes mover un poco con la dolly, pero más o menos lo tienes controlado. En el momento que te metes con una grúa, la cámara tienes tantas posibilidades que realmente eso de tener un ojo levantado para ver dónde está físicamente la grúa, para saber hacia dónde vas, es bastante complicado. Y luego hay ese mundo de operadores que no sé si en televisión española lo hacéis así o no. En TV3, por ejemplo, teníamos muchas grúas que el mismo operador que lleva la grúa donde los contrapesos lleva los pequeños controles que te permiten hacer, y a mí eso ya me parecía, vamos, la muerte. O sea, yo siempre creí que iba a matar a alguien con eso. Sí, yo he trabajado con eso, por ejemplo, el Jib o Triangle y todas estas que son que tienen los mandos detrás. En televisión española por ahora estamos desglosados y eso me parece mucho mejor, porque cuando un operador de grúa está centrado en lo que es el movimiento de la grúa y en este caso si son telescópicas, pues en el caso de, ¿sabes?, el poder de estirar o recoger el brazo más el movimiento en sí de la grúa, y otra persona está atenta a lo que es la operación de la cámara, los planos resultantes son siempre de mucha mejor calidad que un Jib. Sin duda. En la producción, si vas a hacer el típico beauties, bajas, subes en plano general, pues sí puedes reducir esas dos personas de trabajo a una, y por producción te va a ser más barato, pero no vas a conseguir lo mismo, a no ser que sea muy muy experimentado, y aunque sea muy experimentado no vas a conseguir lo mismo. Sí. Es que claro, llevar movimiento vertical, movimiento horizontal, más panorámica, más el roll, más el zoom, más el foco, es como, a mí me faltan manos y pies usándolo todo. Pero uno de los soportes que se inventaron hace poco ya no, hace 20 años, la Polycam. Sí. El operador está con el joystick, está trabajando con lo que es la pluma, y tiene resultados excelentes, tanto que han sido evolucionando, tienen cabezas que soportan mayores cámaras, claro, más justo y más envergadura, más extensión, son muchos más metros de brazo, de pluma, entonces hay algo ahí positivo, que donde una persona pueda operarlo todo. Hace unas semanas ha sido el IBC. El IBC es la feria, para que no los conozcáis, donde se presentan todos los gadgets y todos los equipos nuevos de tecnología de cámaras. Y es curioso porque cada año cuando hacemos la revisión de los equipos, evidentemente las cámaras han dado un salto de gigante en los últimos 20 años. Pasamos del SD, del PAL, al Betacam, al HD, a los 4K, 8K, HD, bueno.
las cámaras han dado como un salto de gigante, que cada año hay como grandes novedades. En luces, en los últimos 5 años, los LEDs ha sido como el locurón, ¿no? O sea, de golpe llegó el Sky Panel, mogollón de luces así como muy curiosas. ¿Y en grúas qué tal? Porque entiendo que las grúas telescópicas, que fue una gran novedad hace, no sé, 7, 8 años o 10 años, debe ser. Pasada esa novedad, no hemos ido más allá, entiendo, ¿no? O sea, no, bueno, yo no he visto ningún invento que diga, wow, esto, las grúas están muertas, han inventado esto, ¿no? No, yo lo que creo es que hay cada vez más fabricantes. Mucha más, ha habido más demanda, entonces ahora hay mucha más oferta. Y son fabricantes que cada uno te muestran unas cualidades, unas características distintas. Parece que lo han inventado todo tal, ciertos fabricantes, los que son los principales, sí. Pero no. En el caso que hay empresas nuevas que están cogiendo, por ejemplo, del Eurovisión, fue una de las empresas que acaba de empezar. Sotover, cuando escribí el libro, lo puse como que veía yo que iba a funcionar y que iba a pegar fuerte. Ahora mismo es uno de los, dentro de la cinematografía aérea, es uno de los mayores fabricantes. Tanto para cinematografía aérea como helicópteros, como para el modelo G1 que es para drones. Sí. O sea, todo esto ha hecho que han salido más fabricantes y entonces yo creo que tampoco sé perfectamente los precios de cada cosa, pero se han abaratado y tiene más oferta. Eso es positivo. Eso he encontrado en el IBC. Aparte de las cámaras robotizadas, que es el Pantil PTZ, ¿sabes? Pantil, el Zoom, esas también es otro de que sé que está también se está evolucionando muy fuerte. Sí, las PTZ yo nunca hablo de ellas, pero realmente hay una revolución en esto muy heavy. Yo empecé a verlas en Panasonic hace casi 20 años, que llegaron las primeras y que eran carísimas, y ahora hay soluciones baratísimas. También es cierto que el desembarco de fabricantes chinos a precios razonables ha sido brutal, al menos en eso, en PTZ, ¿no? En PTZ, para los que no lo conozcan, es una cámara que lleva pan, tilt y zoom, ¿sabes? Es muy simple y que permite hacer, pues, yo que sé, el 24 horas, por ejemplo, de Operación Triunfo o de Gran Hermano, ¿no? Son cámaras ideales para colocarlas en sitios remotos y con un operador lleve varias. Claro. Por IP y un mismo operador puede llevar muchas cámaras, entonces eso simplifica mucho los costos de producción y en lo que es en televisión está yendo al futuro. Y por ejemplo, en otra cosa también que se está desglosando bastante es el desarrollo de grúas muy ligeras, más pequeñas, donde una persona puede montarla entera con la cabeza caliente. Entonces eso hace que las producciones vayan adquiriendo este tipo de grúas. Que antes las grúas eran muy pesadas, ahora los materiales son distintos, tienen mejores diseños, se mueven menos, tienen menos duración. Entonces todo eso sí que el desarrollo sí está yendo por esos lares. O cabezas muy desarrolladas de 6 ejes para cinematografía aérea sobre todo, o cosas más asequibles para producciones pequeñas o producciones con menos presupuesto. Yo sí que el otro mundo en el que tú te moverías, que es el vinculado a las cabezas calientes, el mundo de los Movi y Ronins, y yo la verdad es que me pierdo un poco con tanta marca. Los estabilizadores de cámara pues más asequibles, ¿no? Porque es curioso que hasta hace 5 años un estabilizador de cámara valía, o sea, lo que costaba el alquiler de un día hoy te puedes comprar prácticamente un móvil con lo que costaba un día alquiler de ese equipo. Y sí que es cierto que noto que en el mercado de los móviles Ronins y compañía hubo un gran boom, hubo como 2 líneas de grande producción, que es el móvil, digásemos, de cuernos, que hay una bandeja sostenida con sus motores y tal, y luego pues el típico de que es una empuñadura que colocas la cámara encima y que cada vez puedes montar cámaras un poquito más grandes, ¿no? Pero pasado este boom con el Osmo y los móviles varios, parece que hace, diría, unos 2 años la cosa se ha quedado un poco estancada y que ahora están como en la batalla de bajar precios. No sé si están batallando hacia nuevas tecnologías y no sé cómo lo ves tú. Si has visto tú que entiendes más de esta tecnología, de si has visto alguna evolución concreta, puntual, que sea que no se haya pasado desapercibida al resto. Hombre, evolución, yo creo que sí que es verdad que hubo ese boom entre el DJI Free Flight Systems, el Ronin y el Movie.
esos dos se comieron el mercado y gente, lo que tú dices, con un poco de presupuesto podía comprar y estabilizar su cámara para hacer pequeñas producciones. Pero hay un momento que es como los drones. Los drones al principio todo el mundo quería hacer un plano aéreo del dron que sale para afuera, para arriba, hacer el gran plano general, que es una pasada, pero claro, todo esto sí tiene que ver dentro de una narración de cámara. Claro. Siempre estás montando lo mismo, pues se pierde. Pero, por ejemplo, algo que sí se ha ido en ese sentido y se unió al Steadicam es el Artemis Trinity, que es una especie de gimbal, que es la cabeza caliente, la Maxum me parece que se llama, que se unió a una Steady y ha producido un nuevo soporte, que es donde el Steady puede manejar la cabeza, porque es un Ronin, bueno, es una especie de Ronin, perdón, Sí. Es un gimbal estabilizado, o sea, tiene un gimbal estabilizado con la cámara dentro de su cuerpo de Steadicam. Encima puedes cambiar lo que es el low mode con el modo normal. Sí, permite hacer algo que nunca habíamos podido hacer con Steady, que era pasar de suelo a la altura de los ojos de un tirón sin tener que cambiar. Es un poco caro todavía. Pero sí. Una doble estabilización, la estabilización mecánica del brazo normal del Steady, el virtual, y la estabilización activa de los gimbals, de los giroscopios que tiene el gimbal. Sí. O sea, eso, tal. Otra cosa que estamos viendo, yo creo que el mercado está, bueno, claro, la evolución tecnológica que estamos viendo en los últimos años es salvaje, y otra cosa que estamos viendo es la estabilización de postproducción. Llega un punto que pues tú llevas un Steady más un estabilizador electrónico y después estabilizas en pospo, a ver si vamos a acabar inventando el traveling, ¿no? Como movimiento, porque realmente son muy fluidos, muy estables y a lo mejor un poco demasiado incluso, ¿no? Lo que pasa es que los drones que tenían un poco de defecto de vuelo, tú grababas en 4K para luego hacer una postproducción en HD y lo que hacías es tropearlo para una estabilización de postproducción y quedaba fantástico. Y el dron que en el fondo se está moviendo así y la imagen se queda luego lineal y se queda estupenda. Sí. Y lo estamos viendo con la nueva GoPro que acaban de lanzar hace poquitos días. Lleva una estabilización magnífica. Supongo, sinceramente no sé cómo funciona, pero tiene pinta de ser más de software que no de electrónica, porque en ese tamaño de cámara dudo mucho. Y pasando al siguiente mundo, que es tu mundo de formación, tú tienes la página esta de Técnica TV. Explícanos un poco qué haces en Técnica TV. Bueno, en Técnica TV realmente nació hace mucho tiempo y intento seguir manteniéndola. Técnica TV es intentar explicar a la gente conceptos técnicos de cámara, especialmente para operador de cámara, tanto de televisión y cuando se unió la cinematografía electrónica, pues también para lo que es el cine, la producción de cinematografía electrónica. Pues todos esos conceptos que son realmente extraños o que a priori parecen difíciles, que se me ha disparado el audio. Ahora. Explicarlos de la forma mejor que pueda. O sea, primero los analizo, los investigo, y luego los expulso en forma de artículos. Entonces, en esos artículos poco a poco iba creciendo la web para que la gente pueda formarse como operador de cámara o técnico de imagen desde casa. Claro, esto no es excluyente a lo que es la operación de cámara en una escuela o tú. Uy, que se corta, espera un momento. Te estamos perdiendo. Es que estas conexiones a veces nos fallan un poquito. Así se recupera un poco. Ahora te he recuperado. Ahora, perdón. Es una forma de formar desde casa. Aunque parezca una locura. Esto empezó en el 2007-2009, la formé como web. La formación a distancia antes era un poco, no se sabía poco lo que era. La formación a distancia ahora es más online, se ha desarrollado mucho. Entonces, para que la gente pueda adquirir conocimientos técnicos y luego, por su parte, coja la cámara y pueda practicar con ellos. Tanto de técnico de información como de imagen. Tú, aparte de la web, comentaba esto, yo tengo este libro tuyo que es espléndido, pero tienes más libros. Tienes uno de operadores de cámara también, si no me equivoco. Claro, muchos de los artículos que escribí en Técnica TV, pues hace relativamente un año, los recopilé, los actualicé para formar un libro, se llama Tao, lo tengo por ahí.
Bueno, lo ponemos luego en la descripción. Bueno, si lo tienes a mano, cógelo. Que lo enseñamos un poco. Si lo tienes por ahí. Muy bien. TAOC. Más, ay, parece mentira que seas operador. He pensado inversa. Sí, sí. Técnicas avanzadas para el operador de cámara. Entonces ahí lo que explico es, teniendo una base técnica de operador o de imagen, donde tú puedas coger, leer una técnica de las que describo y llevarlas a cabo, ¿sabes? Ponerlas en práctica. Muy bien. Entonces, la verdad es que la gente me está escribiendo y que le está gustando mucho y yo estoy muy contento, la verdad. La verdad es que hay poca literatura de nuestra profesión porque evidentemente vivimos una técnica, o sea, el audiovisual es a nivel de formación muy complejo porque los ritmos de cambios hacen que los profesionales que dan formación tengan que estar muy al día y hace que dar clases de eso sea muy complejo. Y un libro, yo creo que se pueden hacer cosas, pero con el riesgo de que a lo mejor algunas cosas quedan un poco anticuadas. Lo bueno es que yo cojo libros de hace 40 años y de golpe encuentras cosas maravillosas. Yo estos días me estaba leyendo uno de los libros de Ansel Adams, que está, es un libro de hace 60 años, me parece, 50 años de fotografía, y la verdad es que hay muchas cosas que son aplicables al día de hoy. Y te iba a preguntar que cómo ves la formación, ya no solo en España, en general, cómo ves la formación de la gente que se quiere dedicar al audiovisual, si ¿dónde ves lagunas o dónde ves potencia en nuestro país? Lo que es el mundo editorial, veo muchas lagunas, porque conozco Pilano TV, por ejemplo, que escribo mucho con él, también escribe acerca de la alta definición, el 4K, y encuentra dificultad en publicar. O sea, la parte técnica y de audiovisuales, si actualmente publicar un libro es una locura, pues un libro técnico, pues más todavía. Entonces, eso debería de estar un poco más explotado. Y la parte de escuela, es lo que tú dices. Hay muchas escuelas donde hay profesores muy muy concienciados o muy preparados y están todo el día viendo las últimas tecnologías, intentando aportar a sus alumnos, pero siempre también hay otras escuelas donde te quedas más parado y donde das una temática, un temario y te quedas en eso, la tecnología, lo que tú dices de la tecnología. Hay libros que se quedan rápidamente descatalogados, pero hay libros que si van un poco más allá te explican los conceptos. Primero, a lo mejor como una base para que cuando tú te enfrentes al 4K, al 8K, tengas esa base de HD o SD, porque siempre te sirve, o porque realmente sean libros que con el tiempo no se descataloguen, que se queden ahí. Tengo el ayudante de cámara de Hart, eso es una pasada. Sí, también lo tengo ahí, está por aquí detrás. Ese libro es estupendo, ¿no? Hasta que lo conseguí, pues de segunda mano, porque es casi un... Sí, es un incunable. Sí. Nos preguntan por aquí, a ver, un momento. Jordi Pla dice: como operador de cámara me encantaría formarme para poder operar grúas con cabezas calientes. ¿Cómo está el tema de la formación en España? Busqué y encontré poca oferta. ¿Soy yo o es que realmente hay poca oferta? Aprovecha para hacer preguntas, que es el momento. ¿Tú cómo ves la formación? O sea, si de golpe, yo qué sé, soy operador de cámara, ya sé llevar más o menos una cámara, ¿dónde estudio para aprender a llevar una cabeza caliente? No hay, y no encuentro, y mucha gente me escribe para poder hacer cursos, y yo sí he hecho cursos con el Instituto de Radio Televisión Española, pero ahí se han quedado. Intento buscar una escuela y es difícil, no se abren, porque yo creo que por el desconocimiento de lo que es una cabeza caliente y por el desconocimiento de la cantidad de gente que quiere aprender esto. Creo que además las producciones cada vez más demandan este tipo de cámaras, cámara en movimiento, cámara en el espacio, sea una grúa normal, grúa telescópica, la Polycam, los Ronin, todo esto que se une, es muy difícil encontrar en las escuelas. Entonces, una de las cosas que me llevó a escribir este libro es porque yo mismo, después de 5 años siendo cabeza caliente, decía, me quiero formar más de asociaciones nacionales, de la americana, de la SOC, de la H, todo, y era lo único que encontraba. Y eran artículos especializados o artículos en revistas. Entonces, pero escuelas de formación, sí, a lo mejor hay una en Inglaterra, pero que tienes que ser inglés y tienes que estar dentro de SEGIL para poder acceder a esa formación, o dentro de las acciones o los sindicatos americanos. Pero aquí en España, por ejemplo,
no hay. Sí he ido a lo mejor hace unos años, hace tiempo, cursos para exterior, pero a mí me encantaría terminar de formar un curso, tanto para principal como avanzado, y formar. A mí me encanta transmitir esto que me gusta, que es la cámara en movimiento, en un curso. O sea, es una de las cosas que está ahí, y es muy difícil abrir un curso por mí solo, por ejemplo. He intentado, y difícil dar todos estos pasos. Claro, yo las veces que he aprendido a usar cabezas calientes ha sido gracias o a los fabricantes o a las empresas de servicios, ¿no? Que cada vez que pues la gente de Servicio Visión saca una Scorpio nueva, pues te invitan a probarlo, pero claro, ya tienes que estar dentro del sector, dentro de esta rueda de gente, tener ciertos contactos dentro de la industria como para que te inviten a seminarios que encima casi siempre son gratuitos, que es que pasas una mañana probando con ellos, con la persona que te enseña, y luego te dejan ir pues a lo mejor 2-3 días a que hagas pruebas en su mismo local hasta que le pilles el truco y ya te llaman para alguna producción o tú mismo te ofreces, ¿no? Con lo cual yo creo que en general esto pasa también con el mundo de las cámaras, pasa con el mundo tecnológico en general, ¿no? Que imagínate, pues si tienes que hacer un rodaje con Panavision la semana que viene, pues no hay cursos específicos en general de aprender a usar una Panavision de XL. Entonces, ¿qué haces? Pues llamas a empresa de alquiler y bueno, entre los conocimientos que tengas, más los de tu gente de tu equipo, más los que puedas aprender en unas pruebas, pues intentas levantarlo junto con la empresa de alquiler, ¿no? Que claro, entiendo que también los ritmos de lanzamiento de equipos son como muy, muy alocados. Pero por eso mismo, esto que estamos comentando, si estuviese encauzado por un tipo de asociación profesional, una de las cosas que yo tengo ahí siempre en la cabeza, la asociación de cámara, asociación, porque de directores de fotografía hay, todos estos cursos tan específicos, para una gente tan específica y trabajadores en activo o no, debería de estar abanderado por asociaciones profesionales que tienen esos contactos que tú me dices, hablar con Service Vision y decir, oye, vais a presentar la nueva cabeza estabilizada, ¿por qué no hacemos un similar? Estoy seguro que la gente, si la gente de la asociación tiene que pagar tanto y si la gente de fuera para la formación. Y es una forma también de que el producto se vaya moviendo, porque a lo mejor ese operador el día de mañana le viene un productor o le viene un director, oye, ¿qué equipo quieres? Yo sé cómo funcionan las Scorpio, por ejemplo. Y diga, oye, pues si pones la Scorpio, vamos a por la Scorpio, que con eso vas a conseguir esto y esto. Con la Movivir vas a conseguir esto. Con la Tecnocrane vas a conseguir esto. O mira, no hay diferencia. Oye, pues en diferencia entre estos dos precios, todo esto, en el fondo, va a repercutir luego, yo creo, a lo que es el fabricante. Yo he tenido la suerte de estar vinculado a asociaciones. Actualmente soy miembro activo de la AEC y de IMAGO. Y perdón. Sí que es cierto que los fabricantes se nos ofrecen constantemente. O sea, que los mismos fabricantes nos dicen bueno, si me metes una sala a 20 operadores, yo te pongo un formador y todos los equipos que quieras, porque realmente es beneficioso para ellos. Sí que es cierto que lo hemos hablado varias veces tú y yo en Twitter, el hecho de que las asociaciones de cámaras, yo después de muchos años siendo miembro y creo en otras maneras de hacer las cosas, creo que los fabricantes se puede acceder a ellos. Si los fabricantes, los distribuidores de golpe tienen una red social potente con operadores y con una base de datos de teléfonos de no hace falta que sea una asociación que monte eso porque el proceso es lento. Servicio Visión, si quiere hacer un taller de Scorpio, lo tiene muy fácil. O sea, nos llama a todos los operadores que conoce, que nos conocen prácticamente todos, y lo hacen, que es lo que hacen, o sea, realmente, o cuando quieren lanzar lentes, lo que sea. Es más problemático cuando son fabricantes alemanes o ingleses o Estados Unidos, pero bueno, en el caso de las grúas, para quien no lo sepa, en España tenemos uno de los mejores fabricantes de cabezas calientes grúas del mundo, que con sus equipos, igual todos estamos muy acostumbrados a ver Scorpios por nuestras producciones, pero están haciendo James Bond, Señor de los Anillos, muchísimas cosas. A mí siempre me ha hecho mucha gracia que vas a Service Vision y hay una foto espléndida, creo que es del rodaje de La Jungla de Cristal, que hay una cabeza caliente que pone Scorpio Head, no sé qué, Cornellà y Llobregat, y al lado está Bruce Willis, ¿no? Como que es muy gracioso ver productos hechos en Barcelona en grandes producciones de Hollywood, ¿no? Que es algo que tampoco tenemos muy reconocido. Un día a ver si hacemos una entrevista a Andrés Vallés y hablamos del tema. En todo caso, por ejemplo, la gente que empieza, que no, ¿cómo accede a esos cursos? Esos seminarios.
Porque seguramente que hay mucha gente interesada y lo ve como una salida profesional, porque encima es una especialización de cámara y quiere avanzar, pero o estar dentro de esta asociación o dentro del gremio... Tienes que entrar en un círculo, sí, sin duda. Esas pequeñas, ¿sabes? La gente que ha estudiado algo o que está trabajando o que lleva unos años trabajando y dice, oye, pues mira, voy a especializarme a ver cómo funciona esto. Eso está fuera de mercado. Sí. Eso es a donde tendría que llegar. Sí. Creo. Dejaba para lo último, porque ya llevamos casi 40 minutos en directo, no está mal. Hemos hecho programas más cortos, tío. Y quería dejar para lo último que has lanzado, que bueno, el otro día se lo enseñé a Germán, bueno, le di uno porque me lo habías mandado tú para él, a Germán Rubies de Juguetes para Cámaras, la agenda de rodajes, que me ha parecido un inventazo. O sea, de hecho esta no es la mía, esta es para Héctor Sule, que también me mandaste una para él, porque la mía ya está llena de cosas. O sea, y no iba a abrirla en plan de, mira, lo que cobro este mes, ¿no? Es maravillosa la idea loca de decir, es una agenda, para que lo veáis, en la cual está dividida para que pongamos proyecto a proyecto y pongamos los datos, ¿no? Te pide pues la producción, la productora, el contacto, qué cargo has tenido en la producción, la citación, el horario real, incidencias de rodaje y sobre todo este clic de facturado cobrado, cosa que a mí me vuelve loco. Nunca me acuerdo si una factura la he cobrado o no la he cobrado, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Porque para hacer este proyecto era algo muy personal, ¿sabes? Esto es una de las cosas, lo explico un poco al principio, sí. La agenda, yo lo llevo haciendo ahora, lo llevo haciendo desde siempre. Es que ahora es un poco más aburrido en el sentido de que es todo televisión en español. Uy, te estoy perdiendo. Un momento, a ver si se recupera. Voy anotando una agenda de hace 2000. Espera un momento, Manu, que te estoy perdiendo. A ver si recuperamos un poco la señal. Hola. A ver si recuperamos un poco. Mientras se recupera, enseñarlo un poco. O sea, ahora te he recuperado directamente. Me estabas diciendo que esto llevas haciéndolo toda la vida. O sea, que entiendo que tú esto lo hacías a mano. Sí, desde que salí de la facultad empecé siendo auxiliar de cámara, ayudante de cámara y me iba rellenando mis folios y al final ponía lo mismo. Producción, tal, porque luego no te acordabas, o productor, o el teléfono, o de repente, anda, este día hice tantas horas, porque luego empanabas con otra producción, venías con Media Pro, venías con Globo Media, estabas ahí, te volvías loco. Entonces, yo cojo ahora, no los he tirado, es como, me da como pena, porque digo, a ver qué estaba haciendo yo hace, y te ríes, dices, madre mía, 16 horas aquí que me hacía, y luego empalmaba con la noche de Fuentes, o sea, locuras de estas así, que quedan reflejadas, y por eso, esa nostalgia de saber lo que has hecho durante los años, lo he ido haciendo, pero sin saber. Entonces, me dio la idea de decir, oye, ¿y esto por qué no lo muestro para que, si me ayuda mucho, porque sí. No a la gente? Yo de hecho, hasta que conseguí esta, lo que hacía era hacerme en el Outlook directamente y me iba guardando en el calendario, me iba poniendo pues los trabajos que iba haciendo, pues claro, te vas poniendo los datos que más o menos te acuerdas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo en serio, lo de cobrado o facturado me parece maravilloso, porque no se me había ocurrido nunca tener una agenda con esto. Es estupenda, soy muy fan, ya he empezado a usarla. Germán me consta que bueno, se la di el otro día en un rodaje que hicimos juntos y le fascinó, porque es una tontería, pero realmente que exista una agenda propia para los que nos dedicamos al freelanceo, pues eso es un gusto. Además con una carta Siemens para hacer backfocus, que siempre está mal esto. También, si la queréis encontrar, mirad en tecnicatv.com, si no me equivoco, en la portada antes he visto que hay un link para comprarla. Además es muy barata, la puedes comprar en Amazon y está muy muy chula. No sé si quieres agregar algo más, Manu, o si hay preguntas por ahí. Mira, hay una pregunta muy buena, Marc Seudo pregunta: ¿el tema de la barba y gafas da un punto de autoridad? Lo digo porque barba tengo, pero veo bien. Un saludo, os dais un aire. Lo siento por el insulto que te han dicho, que te des un aire a mí. No sé, pues sí que es cierto. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo estudié en Estados Unidos con uno de los mejores directores de foto de la historia de Hollywood, que es John Toll. Y este señor ha trabajado para los grandes nombres de Hollywood.
Y junto con Garrett Brown, el inventor de Steadicam, estábamos cenando una noche y me decían, es que eres como Kubrick de joven. Pero además tienes el aspecto de Orson Welles, de Peter Jackson, etc. Nosotros te llegamos a Hollywood, te metemos en un estudio de Hollywood, no le decimos nada al directivo y pedimos 100 millones para una peli para un tipo con barba, gafas, gordo y medio calvo. Y seguro que te dan 100 millones. O sea, es como absurdo, pero estaban con este gag y la verdad es que siempre me lo he quedado como una gracia. Hay que dejar las gafas y aunque sean de pega. Y la barba, ¿no? Sí, sí. Hay más preguntas, ¿eh? Jorge Castro López. ¿Qué aporta narrativamente y en qué situaciones crees adecuado usar un movimiento de grúa en un producto de ficción? Vaya pregunta, ¿eh? Sí, hombre, si es adecuado o no, depende de lo que es lo que vayas a narrar. ¿Sabes? Meter una grúa porque sí, pues no tiene sentido. Pero, o sea, la grúa, comparada, por ejemplo, si tienes que mover la cámara, y me imagino me estás hablando de una grúa de operador, una grúa fija con operador, ¿no? Sí. Los movimientos que vas a realizar son mucho más fluidos. Yo creo que el objetivo de todos los soportes en general, aparte de poder albergar unas cámaras, unos accesorios, o los costes, es que la cámara, el movimiento, sea fluido, que fluya. ¿Sabes? Si quieres conseguir que sea muy violento, que se pueda conseguir también, pero el objetivo final es que fluya para que luego la narración no salte. Entonces, de la producción, yo creo que la grúa tiene que ser como el resto de movimientos de cámara, prácticamente, a menos que sea muy buscado, invisibles, ¿no? Que aporten a la narración. A mí me gustará mucho el movimiento de las grúas telescópicas. Para los que las que no lo hayáis visto nunca, una grúa telescópica es una grúa que ¿cómo explicarlo? O sea, que directamente va saliendo de su propio eje, con lo cual permite, sin mover el traveling, hacer pequeños movimientos de traveling, no muy largos, pero sí que permite a lo mejor estar fuera de un edificio y de golpe entrar por la ventana aprovechando pues esos pocos metros que te da el telescópico, con lo cual ahora hay todo un mundo en grúas telescópicas súper interesante para hacer movimientos muy sutiles y que antes eran imposibles o muy complejos de hacer, ¿no? Igual que bajar ahora, o sea, el problema de una grúa es que cuando tú, si esto es el punto de pivotaje, bueno, sería por aquí, haces así, está cambiando la distancia, o sea, en realidad cuando pasa, aquí está tocando y aquí ya no. Y ahora con las grúas telescópicas puedes hacer una bajada limpia, perfecta, vertical, ¿no? Y esto pues ha permitido que los movimientos, como dice Manu, sean muy fluidos, pero a la vez se permitan hacer cosas mucho más sutiles que antes, ¿no? Que estábamos un poquito más limitados. En la telescópica, lo que has dicho tú, lo que es el movimiento de subir y bajar en la misma línea, que yo llamo del ascensor, sí. En el ascopio, que es el compensador de arco, que te compensan linealmente lo que es el arco que va haciendo la grúa, cualquier grúa fija, lo que tú has hecho así de si toca o no toca. Sí. No sé. Hay que todo eso puedas enfrentar a un plano distinto de lo que hacías antiguamente. Sí. Una grúa así. Compensador. Hay más preguntas. Álvaro Rodríguez pregunta: ¿cuál es el plano más complicado que te ha tocado operar? Wow. De mañana. No lo sé. Si ha habido algunos muy complicados. Los más complicados siempre yo creo que son los que necesitan mucha coordinación entre el gruista y el operador. Aparte de lo que está pasando en la escena, son los que tienes que estar a una, donde hay muchos cambios de dirección o de velocidad de la grúa, o donde tienes que reaccionar en el momento, no tienes que, en décimas de segundo tú no puedes decir al operador de grúa, por ejemplo, vete levantando porque de repente el actor o el presentador se ha estirado y se está saliendo del cuadro. Tú puedes rectificar con la cámara, pero no queda igual que si se rectifica, por ejemplo, de grúa. Todas esas cosas, hay muchos, no sé, yo creo que ha sido uno muy muy complicado. A uno me ha quitado un poco el sueño, pero siempre que se ha conseguido. Bubu Emanon comentaba cuando estábamos hablando sobre la formación, que la formación de verdad está vedada para el común de los mortales. Yo creo que no, o sea, creo que esta industria es complicada de entrar, pero no es imposible. Quiere decir que no es que vayamos muy faltados de manos de obra, porque hay mucha gente, pero sí que es cierto que vamos faltados de gente especializada, muy especializada.
¿Cómo se llega a ser operador de grúa? Yo creo que primero tienes que ser un operador de cabeza caliente. Primero tienes que ser un gran operador de cámara, que eso entiendo que sí que es fácil de llegar a serlo. Y a partir de aquí buscar oportunidades haciendo prácticas en empresas de servicios, en empresas de alquiler de grúas, etcétera, que una oportunidad seguro te la darán. O sea, que yo creo que primero tienes que pasar este filtro, que es que seas un buen operador de cámara, que hay muchos y de muy buenos, y luego tener esta intención. Si tú tienes la intención y tienes un currículum ya que enseñar y vas a una empresa de servicios y dices, dejadme aprender a usar la Scorpio, la Tecnocrane que tenéis, estoy convencido que una tarde te la dejan allí, ¿no? Que la tengan montada, pásate y la pruebas y a ver qué tal. Y poco. Hay mucha gente que te va a poner, te va a cerrar la puerta, pero si una persona va con ilusión y de verdad, siempre se va a encontrar con otra persona de ilusión, y como en parte este trabajo yo creo que se basa mucho en la ilusión y en la constancia de cada uno. Cuando te encuentras a alguien con ilusión, a mí no me falta momento para poder explicarle absolutamente todo para que sienta la misma ilusión que tengo yo. Claro. Pero si tienes tú mismo esa cara de no, solo quiero aprender esto porque voy a trabajar tal, eso también te cierra puertas. Entonces, yo creo que lo que es las ganas, yo creo que eso se nota a la gente. Sí, señor. Por aquí preguntan ya, para ir acabando, ya es un directo larguito, si para programar talleres, pues en este caso preguntan en Ecuador. Yo creo que si alguien le ofrece talleres a Manu, va a ir corriendo, pero organizádselos. O sea, no es del palo de que lo monte él, porque montar un taller en Ecuador va a ser algo complicado. O sea, si conocéis gente que quiera montar talleres del tema, en Técnica TV y tu contacto te pueden contactar directamente y seguro que algo se puede apañar. Sí, siempre. Pues nada, Manu, lo dejamos aquí y volveremos a hablar en algún momento. Mil gracias por tu tiempo. Ha sido, espero que interesante para todos. Ahora es cuando os digo que por favor le deis a la campanita para que os avise los directos, ponerlo de verlo primero, y ir a visitar tecnicatv.com, que seguro que os parece interesante. Y a Manu lo podéis seguir tanto en Instagram como en Twitter, en @ManuBalseiro. Así que cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias, Manu. Hasta pronto.